Bueno, vamos a comenzar entonces con esta enseñanza que tenemos para hoy. Continuamos con esta serie de los deberes cristianos y estamos fundamentándonos entonces en Romanos capítulo 12 y 13. Ya hemos visto Romanos capítulo 12, ahora vamos a comenzar con el capítulo 13 de los versículos 1 al 7. En el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, nosotros hicimos el énfasis, hemos puntualizado que tiene que ver con deberes cristianos, ¿sí? Si alguien, si alguien se precia de ser cristiano, estos son deberes que debemos de llevar a efecto. Si no quieres llevarlos a efecto, si no los quieres hacer, si no puedes, si no te nace, etcétera, y todo esto, bueno, pues la indicación entonces nos estaría diciendo que habría una incongruencia porque el cristiano está obligado, tiene la necesidad, el deber de realizar esto. Esta carta Pablo la está escribiendo a cristianos y si no se quieren seguir estos deberes, pues entonces no se entendería que alguien estaría pues ostentándose como alguien que realmente no es cristiano. Y cada uno de estos deberes hemos visto implica varias situaciones que acciones que solamente con la ayuda de Dios podemos nosotros realizarlas. Si no es con la ayuda de Dios, nosotros no podemos. Pero si quiero enfatizar este punto, son deberes cristianos, ¿sí? Si no tendría ningún caso seguir esta serie, estas enseñanzas, si vamos a continuar viviendo de manera igual, sin esforzarse y diciendo, bueno, yo sé que la Biblia dice que tengo que hacer esto, pero no lo quiero hacer, hoy no quiero hacerlo, esto y demás, no tendría ningún caso. La Biblia nos habla, Jesucristo dice, es preferible que seas frío o que seas caliente, porque si somos tibios, Él se compromete a vomitarnos de su boca. Entonces, este es el punto que nosotros debemos entender en los deberes cristianos. Estas ideas románticas de que yo tengo una relación con Dios, mi relación con Dios, Dios ve mi corazón y tantas cosas. Son situaciones muy románticas, rayando a veces hasta en lo místico, pero esto son evidencias, manifestaciones externas que nos dejan ver realmente si tenemos este compromiso con Él. Del versículo 1 al 2 en Romanos vimos el deber de ofrecer nuestro cuerpo, de ofrendar nuestro cuerpo, de todo lo que hacemos en nuestro cuerpo, dárselo al Señor. Y después también vimos en el versículo 2 la mente, de ser transformados a través de la renovación de nuestra mente, es decir, estar constantemente saturándonos de la palabra de Dios para que la palabra de Dios cambie nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, cambie todo lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Ahora, en los versículos 3 al 8 del capítulo 12 vimos los dones y el servicio y vimos también aquí estos aspectos acerca de que el Pablo establece que somos miembros de un cuerpo, que todos somos un cuerpo, un solo cuerpo, que somos miembros los unos de los otros. Hablamos de la necesidad del compromiso. El cuerpo está ligado, el miembro está ligado con otro miembro del cuerpo, se están nutriendo, están sirviendo entre ellos. De hecho, habló de los dones del servicio. Si no hay, entonces el entendimiento de que alguien es miembro, de que alguien pertenece a una iglesia local, entonces no se puede dar el servicio y por lo tanto pues no se pueden dar ni siquiera los deberes cristianos. Entonces este punto también nosotros necesitamos definirlo, necesitamos entenderlo y como iglesia también necesitamos comprender o somos o no somos un cuerpo, o estamos comprometidos o no estamos comprometidos. Y la verdad de las cosas es que no se puede considerar miembro aquel que está mostrando una actitud de irresponsabilidad, una actitud de falta de compromiso,
Sencillamente podremos tenerlo como un simpatizante o como una visita, pero no como un miembro. Y la palabra de Dios está siendo muy clara en estos aspectos y por eso nosotros estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, este es otro de los deberes cristianos. Vimos también del versículo 9 al 21 las marcas de un cristiano verdadero y tienen que ver desde situaciones que se dan dentro de la iglesia local como fuera en la vida cotidiana de las personas, el bendecir a los enemigos, el perdonar a los enemigos, etcétera, tantas cosas que hemos visto. El día de hoy vamos a arribar al capítulo 13, de los versículos 1 al 7. Esta miniserie abarca nada más capítulo 12, capítulo 13 y hoy estaremos con el versículo 1 al versículo 7, donde se nos estará hablando acerca del gobierno civil y lo que Dios está mostrando a través del gobierno civil, ¿sí? Vamos entonces a orar y vamos a pedir al Señor que nos pueda hablar y que podamos comprender su palabra y vivir lo que su palabra nos está enseñando. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos. Gracias por la oportunidad que nos das de levantar tu nombre, de exaltarte, de glorificarte, de darte honra, bendecirte, Señor. Y hoy queremos darte todo nuestro corazón, toda nuestra vida, Señor, y queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Líbranos de venir ante ti, Señor, de manera cotidiana, de manera habitual, sino que cada vez que nos acercamos a ti, a tu palabra, que tú puedas hablar a nuestras vidas, que puedas tocar, transformar nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a aprender lo que tú tienes para hoy, para nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a poder poner por obra lo que vamos a aprender en esta mañana. Dirige esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar. Ahora Pablo hablará acerca del creyente y el gobierno humano. Vamos a ver algunos versículos y en esta primera enseñanza vamos a ver la doctrina de lo que Pablo está presentando acerca del gobierno humano, porque yo sé que en lo que vamos a estar leyendo van a surgir muchas dudas, muchas preguntas, y la pregunta típica es, bueno, Pablo está diciendo que nos sometamos a toda autoridad, pero ¿qué tal si el gobierno es corrupto? ¿Qué tal si la autoridad es una mala autoridad? Y al final vamos a dejar nada más la entrada a algunas preguntas que en la siguiente sesión vamos a estar contestando a la luz de lo que la palabra de Dios establece. Romanos capítulo 13, del versículo 1, ahora el apóstol Pablo dice lo siguiente, y aquí para que podamos entender estas expresiones que nos da el apóstol Pablo, yo creo que culturalmente o históricamente necesitamos comprender dos escenarios bajo los cuales se está dando lo que Pablo dice. El primer escenario es que, como en Roma había cristianos, los cristianos se sentían parte del reino de Cristo y llegó un momento en el que los cristianos decían, bueno, no nos tenemos que someter a otro tipo de reino, nosotros estamos en el reino de Cristo, y comenzaban a dar evidencias o muestras de desobediencia, de rebeldía. El pueblo judío fue caracterizado por ser un pueblo altamente rebelde contra otros gobiernos, ese por un lado, y por otro lado debemos comprender que cuando Pablo está escribiendo esto, el emperador Nerón está gobernando, y después de unos años de que Pablo escribe esto, el emperador hace de las suyas, quema medio Roma, culpa a los cristianos, usa a los cristianos para que sean antorchas humanas, para las plazas principales, para las orgías que tenía y tantas cosas. Entonces, este es el contexto en el que Pablo lo está escribiendo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone
opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a ver lo que entonces el apóstol Pablo está presentando. Primeramente está diciendo que todos deben de someterse, que toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Y de aquí vamos a ver algunos aspectos importantes para poder entender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. El primer punto que está diciendo es que se deben de someter. Y someter viene de un término griego que significa obedecer, pero es de un término griego que se deriva del sometimiento de un soldado hacia sus generales, hacia sus superiores. Entonces nos está hablando de un sometimiento especial, de un sometimiento como de un soldado, un sometimiento, pues podríamos decir absoluto, totalmente, ¿sí? Ahora, segundo, se está refiriendo a que toda persona debe someterse, y toda persona lo podemos comprender de dos maneras. La primera es que, bueno, la carta de los Romanos va dirigida a los cristianos, entonces toda persona podría entenderse, toda persona creyente, libre, esclavo, mujer, hombre, etcétera, refiriéndose a toda la comunidad cristiana, o bien podría entenderse como una obligación, y de hecho lo es, una obligación para creyentes y para no creyentes. Vamos a tomar la primera por el contexto que tiene, y entendiendo que la carta Pablo la dirige a los cristianos, toda persona va dirigido a todo cristiano, sea hombre, sea mujer, sea libre, sea amo, etcétera. Todo cristiano debe someterse a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Bueno, dentro del rango de autoridades que tenemos en la Biblia podríamos ver, los ángeles son ciertas autoridades, arcángeles, Dios, etcétera. Pero aquí las autoridades superiores a las que se está refiriendo Pablo concretamente son las autoridades civiles, es decir, el gobierno humano. Al que se está refiriendo en específico Pablo aquí es al gobierno humano. Entonces, tenemos que el creyente tiene esta obligación. El creyente debe obedecer al gobierno civil, al gobierno humano que Dios ha establecido. Y después dice el versículo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, esto significa que en toda sociedad Dios estableció autoridades superiores, pero esas autoridades, ese gobierno civil que está en todas las comunidades, en todas las sociedades, es realmente Dios quien está gobernando, porque Dios es quien ha establecido la autoridad. Entonces tenemos que todas las autoridades superiores, todos los gobiernos civiles han sido constituidos por Dios. Y esto dice, y las que existen en la actualidad, por Dios han sido establecidas. Entonces vemos que la autoridad es de parte de Dios y que la autoridad es directamente establecida por Dios. Y aquí nosotros debemos entender este aspecto. Dios, la autoridad, el gobierno civil viene de parte de Dios y las autoridades son establecidas por Dios, pero entendiendo el sistema de autoridades establecido por Dios. Las personas, por ejemplo, en una democracia son elegidas por el pueblo, es la voluntad del pueblo. Dios permite que ciertos presidentes, ciertos gobernantes estén en esos puestos, realmente los escogió el pueblo, Dios lo permite. Dios lo que estableció es el gobierno humano, porque luego algunas personas culpan y dicen, es que tenemos un presidente tan malo, tan corrupto, y
ahí está, Dios es quien lo estableció, como si Dios hubiese dicho, quiero que este presidente en específico sea el que gobierne. No, está basado en la voluntad del pueblo, en el sistema de gobierno que se tiene, pero Dios es quien establece la autoridad y quien establece, porque Él ha establecido la autoridad, el que permite que lleguen ese tipo de gobernantes. Dice el libro de Daniel que Él pone reyes, Él quita reyes, entonces Él permite y Él obra, Él gobierna en la posición de los gobernantes, de los reyes, etcétera, ¿sí? Ok, ahora, toda autoridad entonces superior, básicamente debemos entenderla, es Dios mismo gobernando. Y aquí es sin importar el tipo de sistema de gobierno que se tenga. Puede ser una monarquía, puede ser una república, puede ser una democracia, puede ser el tipo de gobierno que sea, pero Dios será Dios mismo el que está gobernando. Es decir, el creyente debe entender que no es un congreso, que no es un presidente, sino que es Dios mismo el que está detrás de todo toda esta estructura de gobierno que se tiene, porque Dios ha establecido las autoridades y no hay ninguna que no haya sido establecida por Él. Ahora, ¿cuándo es que Dios establece el gobierno humano? Porque nosotros en Génesis vemos que el plan de Dios era que Dios iba a gobernar la tierra directamente en asociación con Adán y Eva. Les dio el poder de tener toda autoridad sobre los animales, etcétera. Pero por causa del pecado se pierde. Y justo después del diluvio viene esta parte en Génesis 9:6, donde Dios nos deja ver, donde Dios hace esta delegación del gobierno humano, y a partir de aquí tenemos ya el gobierno civil o el gobierno humano. Dice Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre por el hombre mismo, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí entonces nosotros tenemos que Dios establece el gobierno humano. Entonces, nuevamente, debemos nosotros entender, la idea de un gobierno humano es parte de Dios. Es Dios quien escoge, quien decide que haya un gobierno humano en la tierra, ¿sí? Que viene después del pecado, que viene después del diluvio, pero esto de ninguna forma significa que sea el plan B de Dios, que Dios, como el hombre ya falló en esto y ahora ¿qué hago? Dice Dios, no, sino que Dios conoce todas las cosas, Él en sus atributos es omnisapiente, Él es eterno, él conoce, no hay tiempos, no hay temporalidad en Él, entonces esto no le toma por sorpresa, Él ya lo había determinado de antemano desde la eternidad, y Él sabía que iba a establecer un gobierno humano, ¿sí? Ok, este gobierno humano dice, el que derramare sangre de hombre, es decir, el que haga una injusticia contra otro hombre, le quite la vida al otro hombre, dice, por el mismo hombre su sangre será derramada. Por el mismo hombre no significa que intentaron quitarle la vida, ahora tú quítale la vida al otro, no, sino que el mismo hombre, las personas van a estar entonces vengando la sangre de aquellos que han sido víctimas de algún asesinato y demás, de alguna injusticia. Y entonces aquí tenemos el propósito del gobierno humano. El propósito del gobierno humano es, número uno, proteger a los ciudadanos, proteger a aquellos que se encuentran dentro de esa sujeción, de esa competencia de ese gobierno, proteger a los ciudadanos y castigar a los criminales, ¿sí? Son dos aspectos que tenemos en el gobierno humano: proteger a los ciudadanos, castigar a los criminales. El problema que tenemos el día de hoy es que parece ser que atacan a los ciudadanos y protegen a los criminales, pero estas preguntas las estaremos resolviendo, contestando en la siguiente sesión del próximo domingo. Entonces, este es el propósito de todo gobierno humano. Un gobierno que protege a los ciudadanos y que castiga a los criminales, es decir, que no les da alguna oportunidad, que no les da benevolencia, que un gobierno en el que
bueno, aquí en México tenemos esa frase que no es nada bíblica, que dice abrazos y no balazos, cuando tenemos unos porcentajes de narcotráfico y de homicidios de una manera extraordinaria en todo México. Esto no es posible. Hay que castigar a los criminales, es el propósito que tiene el gobierno humano. Para eso Dios lo estableció. Ahora, Dios da entonces al hombre autoridad para que proteja a los ciudadanos y para que castigue a los criminales. Este es entonces el propósito de por qué Dios establece el gobierno humano. Ahora, entonces dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto entonces está implicando que el creyente debe obedecer, y obedecer como un soldado obedece a sus superiores, debe obedecer al gobierno civil, no importa qué tipo de gobierno, porque el gobierno civil es de parte de Dios y los gobiernos civiles que existen han sido establecidos por Dios. Entonces, esta es la primera obligación que nos está dando el apóstol Pablo acerca del gobierno. Y recuerden el contexto en el que les digo, cuando Pablo está escribiendo, Nerón está gobernando en bajo el Imperio Romano, en que Pablo está escribiendo esta carta. Vamos ahora al versículo 2. El versículo 2 dice, de modo, versículo 1, Dios establece las autoridades, las que existen Dios las ha establecido, es Dios mismo el que se le ocurrió la idea, el que tuvo esta idea, el que tuvo este plan, es su voluntad el que existe un gobierno humano, etc. Entonces, ahora dice, entendiendo ello, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿a cuál autoridad? A la autoridad que Dios ha establecido, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces tenemos esta situación. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y aquí tenemos la palabra opone, significa en contra de. Entonces, primer versículo, Pablo nos está diciendo que Dios ha establecido el gobierno. Y en el segundo punto nos deja ver que habrá personas que estarán en contra de lo que Dios ha establecido, específicamente en contra del gobierno. Pero Pablo está siendo muy claro y está diciendo, si alguien se opone a la autoridad que Dios ha establecido, entonces en contra de Dios se está revelando. ¿Cómo es estar en contra de la autoridad o del gobierno civil? Pues sencillamente es la desobediencia al gobierno civil. Y está diciendo el apóstol Pablo que eso equivale a estar resistiendo a lo que Dios ha establecido. Es decir, Dios establece, este es el orden que voy a establecer en la sociedad, en las naciones, en los países, en los hombres, para que puedan vivir de una manera ordenada, y el hombre dice, no, no queremos este tipo de gobierno, no queremos esto, aquello. Entonces a lo que Dios ha establecido es a lo que se está resistiendo. Debemos nosotros entender que la autoridad superior es puesta por Dios. Entonces, como decíamos hace unos momentos, es Dios mismo quien está gobernando, y si las personas se oponen a la autoridad superior, resisten a la autoridad superior, es a Dios mismo a quien están resistiendo. Ahora, la palabra resistir viene de un término que significa oponerse al gobierno en un sentido de desafiar la autoridad del gobierno, ¿sí? Que el gobierno dice una cosa y uno resiste, uno desafía, uno no obedece lo que el gobierno está señalando, lo que el gobierno está diciendo. Eso sería resistir al gobierno. Ahora, aquellos que resisten entonces al gobierno civil que es establecido por Dios, acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué tipo de condenación? ¿Se está refiriendo a la condenación eterna? No, se está refiriendo a la condenación de la misma autoridad. Es decir, tú te opones a la autoridad y la autoridad pues te va a castigar a ti por delito de desobediencia, etcétera. Entonces es a ese tipo de condenación a la que se está refiriendo. Ahora, en el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien,
sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad, Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los magistrados no están, las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Nuevamente recordando, desde Génesis 9:6, Dios establece el gobierno humano. El gobierno humano tiene el propósito de proteger a los ciudadanos, castigar a los criminales. Entonces, en este propósito divino entendemos que los magistrados están para castigar al malo, para infundir miedo al malo y no temor al que hace el bien. Y después dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, ahí está el propósito del gobierno, orden social, que haya un equilibrio en la sociedad. Entonces, ¿quieres no tener temor a la autoridad? Pues sencillamente haz lo bueno, vas a tener alabanza de ella. Ahora, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es lo que la misma autoridad está señalando, es decir, las leyes, las reglamentaciones, los códigos que se tienen en cada sociedad, seguir lo que la sociedad está marcando para hacer lo bueno. Ahora, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pues es servidor de Dios para tu bien. Y aquí entonces tenemos una gran verdad, que todos los reyes, que todos los gobernantes, que todos los presidentes, etcétera, todas estas autoridades son servidores de Dios. Y esto no significa que sean servidores en el sentido de que sean cristianos, sino en el sentido de que sirven a los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El gobierno civil, como vimos desde Génesis, desde Romanos capítulo 13, versículo 1. Entonces, todos los gobernantes, todos los presidentes, todos los monarcas, todas estas autoridades superiores, son servidores de Dios en el sentido de que sirven al propósito original de que exista un gobierno civil, a los propósitos de Dios en esta tierra, ¿sí? Después dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí entonces tenemos una verdad implícita. El mal no está permitido dentro de la sociedad, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada. Entonces, el mal no está permitido en la sociedad, es decir, ni en la sociedad las personas pueden hacer lo que quieran, ni en la sociedad las personas pueden hacer lo que piensan que está bien, sino tienen que hacer lo que la autoridad está señalando, lo que la autoridad está diciendo, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Y la ley declarará entonces esta dirección, esta luz para saber en qué terrenos puede pisar un ciudadano y en qué terrenos no puede pisar un ciudadano, en qué momentos se convierte en algo delictivo, en algo ilícito, en qué momentos se convierte en algo que es completamente permitido por la ley. Ahora, después aquí dice, bueno, literalmente en el tiempo de Pablo realmente llevaban esa espada, una espada larga, y aquí nos está hablando, la espada es un simbolismo de la investidura que tienen las autoridades por Dios para poder aplicar la pena de muerte, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos quiere dar, lo que encontramos en este versículo, es que el gobierno civil tiene la autoridad para quitar la vida, ¿sí? La pena de muerte, que está permitida en muchos países y que también está legislada en nuestro país, está permitida en nuestro país. Lo único que sucede en México es que ningún gobierno la aplica, pero está reglamentada la pena de muerte. Lo que nos está diciendo es que el gobierno civil tiene la autoridad para quitar la vida a un delincuente. Obviamente, después de un juicio y todo un seguimiento procesal, judicial, etcétera, la autoridad puede quitar la vida. Y cuando la autoridad quita la vida, no está incurriendo en el mandamiento de no matarás.
porque en el mandamiento de no matarás se aplica en otro sentido. Lo vamos a estar viendo en las preguntas y respuestas en la siguiente sesión. Entonces, el gobierno tiene esa autoridad para quitar la vida. Y aquí podemos ver algo de sabiduría de Dios. Desde el Antiguo Testamento Dios dio una ley que fue la ley del ojo por ojo, del diente por diente, del vida por vida, etcétera, donde Dios dice, si a alguien le roban 5 kilos de tal cosa, entonces quítenle 5 kilos de eso a esa persona que lo hizo. Si a alguien le mataron un animal, mátenle también un animal a él. Si alguien golpeó a su compañero y le sacó un ojo, sáquenle un ojo a él. Y es una ley totalmente justa, una ley del ojo por ojo, que si nosotros la tuviéramos en nuestros días, realmente los índices de delincuencia estarían bajando de una manera totalmente considerable. El problema es que el hombre se siente más sabio y el hombre da a veces algunos delitos, unas sentencias muy grandes y a unos delitos muy atroces donde quitan la vida y demás, les dan a veces hasta alternativas para poder bajar la pena, pero si nosotros observamos este versículo, podemos ver la sabiduría de Dios. Por algo Dios al gobierno humano le da el poder, la facultad de quitar la vida a aquellos que están haciendo lo malo, que como dice, si haces lo malo debes de tener temor. Ese es el principio que tenemos en este versículo. Entonces el gobierno civil tiene la autoridad de castigar el mal, ¿sí? El mal se debe de castigar. Y aquí entonces tenemos dos ideas. Número uno, el gobierno contiene el mal. El gobierno se va a dedicar a que no se dé el mal, pero cuando ya hay mal, el gobierno debe de castigar el mal. No debe de establecer alternativas para arreglarse con los delincuentes, para provocar que el delincuente, bueno, hiciste algo malo, pero mira, nada más haz esto y ya con esto se va a quitar tu pena y demás. Las leyes que tenemos el día de hoy, desgraciadamente, son leyes. Alguien había dicho en algún momento que las leyes mexicanas son leyes como que especiales para los delincuentes, para los deudores y demás, porque les ofrecen tantas alternativas y tantas salidas, pero nosotros debemos entender que el propósito del gobierno civil que Dios está estableciendo es evitar, contener el mal, pero cuando el mal ya está, el mal se debe de castigar, no se debe de perdonar, se debe de castigar, porque para eso están dotados de esa investidura, para eso es que llevan la espada, tienen esa autoridad de parte de Dios para poder ejercer la ira de Dios. Incluso ahorita en unos momentos vamos a ver, hay varios tipos de ira y en el castigo a los malhechores Dios está virtiendo parte de su ira, de la ira de las consecuencias. Luego el versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ya vimos que entonces el gobierno puede castigar y te puede castigar si es necesario hasta quitarte la vida. ¿Sí? Ahora, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos al gobierno civil, no solamente por razón del castigo, no solamente porque te puede meter a la cárcel, te puede multar, etcétera, o quitar la vida, sino también por causa de la conciencia, ¿sí? Y aquí vamos entonces, vemos las razones de por qué debemos de obedecer o por qué se obedece. Número uno, por temor al castigo. Y es por eso les decía, la autoridad, uno de los propósitos de la autoridad es el contener el mal. Es decir, que, bueno, se ejerza ese temor, ese temor a ser castigados, y ese temor a ser castigados pues va a estar generando cierto orden social. Entonces, número uno, ¿por qué se obedece? Se puede obedecer por temor al castigo. Y número dos, se puede obedecer por la conciencia, debido a la conciencia. ¿A cuál conciencia? A la conciencia respecto a que entendemos que la autoridad es establecida por Dios. Entonces tenemos dos razones por las que se puede obedecer a la autoridad, ¿sí? Ahora, el que no es creyente, obviamente, él va a obedecer por temor al castigo.
Porque para él Dios no importa, no es necesario, Dios no tiene nada que ver con los gobiernos, con las autoridades. El no creyente obedece por no ser castigado, no por ser premiado, ¿sí? Sino por realmente no llevar algún castigo de parte de la autoridad, ¿sí? Pero si al creyente le quitáramos el castigo, es decir, le dijéramos, bueno, puedes vivir en esta sociedad, no hay castigo para lo que haces, ¿qué sucedería? Haría tantas locuras y estaríamos en un desorden totalmente profundo dentro de la sociedad. Puedo hacer lo que quiera, a cabo no me van a castigar, entonces habría una anarquía, un desorden y demás, ¿sí? Ahora, el creyente, Pablo espera, Dios espera que el creyente obedezca por la segunda razón, que obedezca por cuestiones de la conciencia, porque el creyente sabe que la autoridad es puesta por Dios. Entonces el creyente dice, si desobedezco a la autoridad estoy desobedeciendo a Dios, si me rebelo contra la autoridad me estoy rebelando con Dios, si resisto a la autoridad resisto a Dios. Entonces el creyente, por razón de conciencia, él sí se detiene y él dice, no, por eso es que yo voy a obedecer. Ahora, quítale al creyente, quítale al cristiano el castigo. El cristiano, aunque le quites el castigo, por razón de la conciencia, eso esperamos, por razón de la conciencia, por razón de que sabe que es Dios quien ha establecido la autoridad, él dice, no, de cualquier forma las cosas se tienen que hacer así, se tiene que obedecer, aunque no me castigue la autoridad, yo voy a hacer esto porque es Dios quien está gobernando a través de la autoridad. Y vemos entonces que se da el orden, es decir, en una situación sociológica, política, antropológica, etcétera, podemos ver que no hay mejor ciudadano para un país que un cristiano, porque un cristiano sí se sujetaría a sus autoridades independientemente de cómo son sus autoridades. En las crónicas de la iglesia primitiva y en las crónicas de los cristianos en Roma a los que Pablo escribió, es impresionante que de todas las culturas que estuvieron viviendo en el Imperio Romano en ese tiempo, los judíos, los cristianos, perdón, fueron los únicos que obedecían, que oraban por sus autoridades y que tenían una reverencia hacia sus mismas autoridades, tanto que el mismo gobierno romano se dio cuenta de ello y pudo ver la diferencia de ciudadanos y de otras nacionalidades, de otras culturas que atentaban contra el gobierno romano. Entonces no hay mejor ciudadano para un país que un cristiano. No debería de existir nadie, porque el cristiano sí se somete por causa de la conciencia. Ahora, dice el apóstol Pablo, pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y aquí vemos entonces algo que debemos entender nosotros los cristianos, que entendían los cristianos de la Roma a la que Pablo está escribiendo y que participaban también en el Imperio Romano. Y aquí debemos entender esto: creyentes y no creyentes deben de sustentar al gobierno civil. El gobierno civil está realizando una función de cuidar a los ciudadanos, de cuidar, de hacer justicia, etcétera. Entonces el gobierno debe sostenerse, debe mantenerse. Y aquí entonces tenemos una obligación del sustento al gobierno. Este sustento al gobierno obviamente se dará a través de los impuestos que nosotros pagamos. Y de los impuestos no se preocupen. Todos los impuestos están ya. Si tú te compras un gansito, ya el gansito ya tiene los impuestos. Si te compras un chocolate, ya tiene los impuestos. Entonces, de cómo pago los impuestos, no te preocupes. El gobierno se encarga de cobrártelos de todas maneras, ¿sí? Pero aquí entonces tenemos esto: dos razones de por qué
debemos nosotros sustentar al gobierno a través de nuestras aportaciones, de nuestros tributos. Número uno, porque ellos son servidores de Dios, nuevamente, ¿sí? Porque por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, el ejercicio del gobierno civil. Son servidores de Dios, otra vez veámoslo así. Ellos son servidores de Dios y sirven a los ciudadanos. Entonces, esta es la razón por la que nosotros debemos de honrar al gobierno a través de nuestros tributos. Y por último dice, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este versículo muchos lo usan para decir, págame lo que debes, porque la Biblia dice, paga todo lo que debes. Pero bueno, vemos que el contexto tiene que ver con impuestos, con el gobierno civil, va en otro sentido. Entonces, al gobierno civil se le debe impuestos, se le debe respeto, se le debe honra. Paga lo que debes, todo lo que debas al gobierno, págaselo, ya sea impuestos, ya sea respeto, ya sea honra, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, impuestos, bueno, los impuestos, los gravámenes que se tienen en las acciones, en las mercancías, en todo lo que tenemos, esos impuestos se deben de cubrir, ¿sí? Por eso yo les decía, no se preocupen, si tú trabajas, no te preocupes de, ay, ¿cuánto le voy a pagar al gobierno? Cuando te paguen, ahí te van a descontar tus impuestos sobre el trabajo, etcétera. Respeto a las autoridades y honra a las autoridades, darle honor y darle respeto a las autoridades. Hay varios videos muy graciosos que circulan del anterior presidente que tuvimos, de los momentos ilustres que tuvo y los errores y situaciones un tanto graciosas que se dan. Bueno, aquí la Biblia nos dice que si es nuestra autoridad, si es nuestro presidente, le debemos respeto y le debemos honra, independientemente de cómo se esté comportando, independientemente de lo que hagan o no hagan, se les debe respeto, se les debe honra, darles honor, en el sentido de que nosotros estamos entendiendo que son servidores de Dios, que son puestos por Dios. Y estas son deberes que el Señor está estableciendo. Bien, entonces concluimos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esta es la doctrina, es una parte doctrinal de la autoridad civil, del gobierno civil que el apóstol Pablo está estableciendo, pero podrían surgir varias preguntas. Una pregunta muy común que surge es, bueno, pero ¿debo someterme a la autoridad cuando la autoridad es corrupta, es injusta, etcétera? Y ahorita, bueno, la autoridad está obligada realmente a que yo me vacune con estos tiempos de pandemia que tenemos. Realmente la autoridad puede imponerse sobre mi conciencia, incluso sobre mi cuerpo, sobre mi salud, y esas preguntas vamos a estarlas contestando en la siguiente sesión. Otras preguntas puede ser, bueno, Dios establece a los gobernantes, aun cuando los gobernantes son malos. Eso no sería entonces que Dios está en contubernio con la maldad y que Dios está también fomentando la maldad. Vamos a la luz de la Biblia para ver qué es lo que la Biblia nos dice al respecto. ¿Debe el creyente obediencia absoluta al gobierno civil? Y vamos a ver que la Biblia marca una excepción en la que nosotros podemos rebelarnos contra el gobierno. ¿Y de qué manera puede rebelarse el creyente contra el gobierno cuando ya el gobierno atenta contra la libertad cristiana o contra el ejercicio de la fe del cristiano? ¿Puede el creyente hablar en contra del gobierno civil? ¿Sería justo? ¿Sería adecuado que nosotros habláramos? Porque aquí hay dos corrientes
Hay algunas personas que hablan muy mal del gobierno a manera de crítica, de análisis, y hay personas que dicen, no, no tienes que hablar mal del gobierno, mejor ora por el gobierno. Pero bueno, vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, ¿realmente se puede hablar mal del gobierno civil? Es decir, ¿se puede hacer un análisis pues claro, objetivo del gobierno y decir, no, este gobierno es corrupto, este gobierno está quebrantando los derechos principales de las personas, etcétera? ¿Puede el creyente hablar en contra del gobierno? Vamos a ver también este tipo de respuestas. Después, otra pregunta sería, ¿Romanos 13 trata solamente del gobierno civil? Y vamos a ver que el modelo que tenemos en el gobierno civil no trata solamente, en Romanos 13 habla del gobierno civil, pero la estructura de quién gobierna y de quién es gobernado se traslada a toda sociedad, al matrimonio, se traslada a la iglesia, se traslada a la sociedad en general. Entonces vamos a ver si realmente solamente se trata del gobierno civil. ¿Debo obedecer a mis autoridades? Es decir, ¿debo obedecer a mis padres, a mis patrones, a mis jefes, etcétera? Y todo esto vamos entonces a estarlo viendo. ¿Y qué sucede si finalmente yo no soy obediente? ¿Qué sucede si yo soy un revolucionario? Si yo quiero iniciar una marcha en contra del gobierno, en contra de dar un golpe de estado, etcétera. ¿Y qué sucede si yo no soy obediente? Bueno, vamos a ver también de acuerdo a la Biblia qué sucedería si se da la desobediencia. Entonces, aquí vamos a concluir esta enseñanza con la idea de que el gobierno ha sido establecido por Dios, que los gobernantes, quienes ejercen la autoridad del gobierno civil, son servidores de Dios, y en esta primera parte todo está del lado de Dios, todo está en el mover de Dios, todo está en la voluntad de Dios. Vamos a ver entonces ya estas respuestas de una manera muy bíblica para poder dar luz y dar algún seguimiento a algunas de las dudas que se tiene, y que de ninguna forma sería una justificación para decir, bueno, yo por eso soy así porque el gobierno es así, yo por eso soy así porque mis papás son así, yo por eso soy así porque mi patrón es así. Vamos a ver de acuerdo a la Biblia qué es lo que nosotros debemos, cómo debemos de comportarnos, ¿sí? Y realmente lo que el apóstol Pablo pues está señalando es: sométase toda persona. El punto principal que tenemos es sometimiento a todas las personas. Es decir, existen dos clases de personas en el mundo: los que gobiernan y los que están sumisos al gobierno, ¿sí? Y vamos a abundar más en estas respuestas en la siguiente enseñanza. Vamos a dar gracias a Dios y a pedir que Dios nos dé la luz, la dirección para poder actuar conforme a su voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por lo que nos permites aprender en esta mañana. Gracias porque podemos ver que hay una autoridad, sobre toda persona, y esa autoridad eres tú. Pero tú has delegado un gobierno civil, Señor, a las personas. Nosotros debemos de sujetarnos a lo que nuestras leyes, nuestras autoridades establecen. Ayúdanos a someternos a toda autoridad, Señor, entendiendo que tú eres quien has establecido esas autoridades y quien ejerce su gobierno, Señor, en un ámbito humano, a través de un gobierno humano también, Señor. Te damos gracias, oramos por nuestras autoridades, por nuestro presidente, por nuestra alcalde aquí, por el gobernante en Guanajuato. Te pedimos que tu gracia, que tu dirección esté sobre ellos, que les ayudes a dirigirse con rectitud, Señor, y que puedas colocar en ellos el peso de que están sirviendo a una nación y que toda autoridad es delegada de parte tuya y que en algún momento se tendrá que dar cuentas de lo que están realizando. En el nombre de Jesús, bendice a nuestras autoridades aquí en México. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que bendigas tu palabra, que la prosperes en nuestros corazones y que nos ayudes a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén.